Muy buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro de lengua y literatura castellana del octavo grado. Una vez más les saluda la profesora Irma Domínguez desde Alto Paraná, Paraguay. Hoy me acompaña la profesora Leila Martínez desde el Perú. Del departamento de Canindeyú. Del departamento de Canindeyú. Gracias, bienvenida profesora. Vamos a avanzar. Hoy vamos a estar estudiando los complementos o modificadores del sustantivo. La semana pasada estuvimos ya hablando de los sustantivos, ¿se acuerdan? Que hablamos de este tipo de palabras, de esta categoría gramatical. Habíamos dicho que el sustantivo es la palabra que sirve para nombrar personas, animales, cosas. Bueno, a este tipo de palabra acompañan ciertos modificadores. Tenemos modificadores adyacentes. Estos pueden ser adjetivos calificativos o determinativos, yuxtapuestos al nombre. ¿Cuál es el adyacente del sustantivo? Es aquel que acompaña al sustantivo dentro de la expresión, el que está más cercano. Por ejemplo, tu hermosa casa. Vemos ahí que está destacada la palabra hermosa. ¿Modifica a quién? A casa. ¿Sí? Aquel cuadro. Lo mismo, aquel modifica a cuadro. Cuadro es nuestro sustantivo y su adyacente es aquel. La computadora nueva. El mismo ejemplo, la palabra nueva modifica a computadora. Computadora es un sustantivo. Nuestros gloriosos antepasados. También tenemos ahí otro ejemplo de adyacente. Ninguna flor, mucho frío y podemos encontrar muchos más ejemplos de este tipo. Muy bien. Luego tenemos los complementos por una aposición o también llamado complemento apositivo, especificativo o explicativo. Aquí tenemos el ejemplo, el tema tabú, la célula madre, la obra cumbre, una fecha límite, el cocinero estrella, París, capital de Francia, el señor senador, etc. Entonces, lo que aquí debemos identificar, si va entre comas, la aposición es explicativa. Y si va sin coma, es especificativa. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan que el apositivo qué es? La aposición. ¿A qué se refiere cuando hablamos de sustantivo apositivo? Es cuando, por ejemplo, aquí tenemos París, capital de Francia, nos da una referencia de ese mismo sustantivo, ¿verdad? Un mismo sustantivo le modifica, ¿verdad? Muy bien. Seguimos entonces. Tenemos otra forma que es por un complemento prepositivo. Para ello debemos recordar que son las preposiciones, ¿verdad? Y ahí vamos a encontrar los ejemplos. La casa del director. La teoría de la relatividad. Un sobrino de Arturo. ¿Sí? Ahí ya ustedes están realizando la reflexión metalingüística cuando encuentran algunas palabritas como de, ¿sí? A, y entonces ahí ya se recuerdan de esta categoría gramatical, ¿verdad? ¿Ya que sí? Bueno, avancemos. Vamos a hacer un breve recorrido por si alguien no está recordando bien cuando hablamos de estos detallitos. Me gustaría recordar. Entonces, ¿cuáles son? Los modificadores del sujeto son tres, ¿verdad? Ya dijimos. Modificadores directos, que puede ser un artículo o adjetivo unido directamente con el núcleo del sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? El sustantivo, ¿verdad? Entonces, y determina el número y género. Eso
hablamos la vez pasada. La posición nos da más información o aclara algo sobre el núcleo del sujeto. Siempre va entre comas y no es necesario para que la oración se entienda. De repente la oposición puede estar o no en la oración, ¿verdad? No varía el significado si se retira esa frase de la oración. Y luego tenemos los indirectos. Aquí pueden ser sustantivos, pronombres o verbos que se unen al núcleo por medio de una preposición. Entonces tenemos tres clases. ¿Tá? ¿Qué es lo que es importante recordar entonces? Vamos a recordar las categorías gramaticales, algunas de ellas, porque de repente puede ser que no se estén acordando. Artículo, ¿qué es? Palabra que determina el género y el número del sustantivo. Ahí podemos ver el, la, los, las, unas, entre otras, ¿verdad? Adjetivo, palabra que describa el sustantivo, si es azul, rojo, bonito, bajo, alto, ¿verdad? Tenemos también los demostrativos que indican cuál es, ¿verdad? Este, aquel. Sustantivo, ya hablamos la semana pasada, palabra que nombra personas, animales, lugares, cosas. Pronombres, palabras que se usan en lugar del nombre. Por ejemplo, el nombre es Juan, su pronombre es él. Si es Juana, ella, ¿verdad? Nosotros, ustedes, entre otros. Y el verbo, sabemos que es la palabra que describe la acción de la oración. Por ejemplo, correr, saltar, cantar, actuar, pintar, callar. ¿Y las preposiciones qué son? ¿Qué es una preposición? Es una palabra que se usa para unir dos o más palabras en la oración. Y aquí tenemos varias preposiciones. Tenemos a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, por, según, sí, sobre, y entre otras, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de modificadores, podemos hablar de modificadores del sujeto, modificadores del sustantivo, es como hablar de lo mismo. ¿Por qué? Porque siempre el núcleo del sustantivo va a ser del sujeto va a ser un sustantivo. Es por eso que hago este paralelismo para que no se confunda después. Bueno, me hablas de modificadores del sustantivo o del sujeto. Pero viene a ser lo mismo, ¿por qué? Porque la función principal del sustantivo siempre es ser núcleo del sujeto, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ustedes me disculpan si de repente se me va un poco el coco. Aquí está. El sujeto responde quién o quiénes realizan la acción. Nosotros aquí tenemos un ejemplo. Los alumnos trabajan desde casa. En este caso, ¿de quién se habla en la oración? De los alumnos, ¿verdad? Marta, la abuela de Lucía, prepara una torta. ¿De quién se habla? ¿De Marta o de la abuela? Se habla de de Marta, ¿verdad? Entonces, ella es el núcleo. Y aquí está una explicación. ¿Qué Marta, verdad? La abuela de Lucía. En este caso, ahí tenemos ese ejemplo del que estábamos hablando hace rato. Muy bien. El predicado hoy no lo vamos a tocar, pero ustedes ya saben que el predicado es toda la parte de la oración donde nos dicen cuál es la acción que se realiza. En este caso, la palabra central, es decir, el núcleo, es un verbo, por lo que llamaremos núcleo verbal. Por ejemplo, los alumnos trabajan desde casa. ¿Qué hacen los alumnos? Trabajan desde la casa, ¿verdad? Sería su predicado. Muy bien. En este tema no nos vamos a ahondar mucho, solo que es para hacer un paneo referente a ello, ¿verdad? Ahora bien, vamos a la reflexión, vamos a observar las imágenes que tenemos aquí. Tenemos dos imágenes. Profe Leila, ¿qué ves aquí? Veo un vaso, creo que es con leche, y una Con leche. casita rosada. Una casita rosada. Muy bien.
Entonces, ¿qué tipo de palabra es vaso? Vaso es un sustantivo. Sustantivo. ¿Y qué le acompaña a vaso? ¿La Con, que está ahí al lado? con leche, dijimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de palabra es con? Habíamos hablado recién del tipo de palabras que es con. Reciéncito indicamos. Estábamos hablando de las pre. ¿Sería preposición? Muy bien, es una preposición. Entonces, ahí le acompaña una preposición. ¿Y qué clase de modificador entonces es? Según lo que recién estábamos viendo, esto sería un complemento o un modificador Del prepositivo. sustantivo. ¿Por qué? Porque le acompaña justamente una preposición. En cambio, la otra imagen me dijiste que ves una casita, una Rosada. casa rosada, una casita rosada, no importa, ¿verdad? Bueno, ¿qué tipo de palabra es rosada? A casa. ¿Es un modificador? ¿Qué clase? Es un adjetivo que está pegado al sustantivo, por lo tanto le llamamos un modificador adyacente, ¿verdad? ¿Mm? Muy bien, avanzamos entonces. Tenemos un enunciado aquí. En Río de Janeiro, Brasil, una niña dio un discurso en una conferencia donde líderes mundiales intentaban ponerse de acuerdo en cómo proteger los recursos de la tierra, las plantas y los animales. ¿Qué vemos aquí? Vemos varias palabras que están resaltadas. ¿Qué tipo de palabras dijimos que son estas que están en negrita? Dijimos que son sustantivos. ¿Qué vemos? Aquí en la primera parte tenemos en Río de Janeiro, Brasil. Cuando dice Río de Janeiro, Brasil, aquí estamos ante un modificador a positivo. ¿Por qué? Porque nos indica que Río de Janeiro es una ciudad de Brasil, ¿verdad? Lo mismo pasa, tenemos aquí un discurso en una conferencia, tenemos ahí que le modifica, tenemos recursos de la tierra, tenemos ahí un modificador, ¿cómo le llamábamos a ese tipo de modificador? Preposicional, ¿verdad? Posicional, sí. Muy bien, avanzamos entonces. Vamos a ver si estamos comprendiendo. Le van a ayudar a responder a los chicos el día de hoy, ¿verdad, profe? Vamos a Sí. jugar un poco esta trivia. Vamos a empezar. Y dice así. La oración con complemento preposicional es: el alumno aplicado aprobó el examen. El padre Gerardo viajó a Francia. La falda de María tiene lunares. ¿Cuál es el complemento preposicional? Podemos ir analizando. Por ejemplo, aquí el alumno aplicado. Que aquí vemos un adyacente, ¿verdad? ¿Qué alumno el aplicado? Porque le modifica, está muy cerca, es un adjetivo. El padre Gerardo, aquí no tenemos un modificador cercano a nuestro Y ese sustantivo. sería entonces, profe. El padre de Gerardo viajó a Francia. No puede ser a, profe. No, porque aquí tenemos otro modificador. Este a modifica a que indica dónde viajó, ¿verdad? Está aquí con el verbo. Es un complemento circunstancial de lugar. En cambio, aquí sí.
La falda de La María. falda de María tiene Sí, lunares. Ese sería entonces. claro, porque aquí acompaña justamente, modifica a falda, ¿verdad? De María. ¿Estamos? Voy a Sí, marcar profe. entonces este. No me avanza, no sé qué pasó, pero no avanza. Bueno, seguimos entonces. Esa es nuestra respuesta correcta. Avanzamos. La oración que presenta el modificador adyacente. Adyacente habíamos dicho que es aquel que está bien cercano al sustantivo. A mí me gusta el cocido con leche. La computadora nueva la compró un familiar. El libro de cuentos lo compré de la feria. Necesitamos un adyacente. ¿Cuál es el modificador que está pegado a nuestro sustantivo? En este caso sería La la, computadora no la compró un familiar. sí, nueva, entonces es un adyacente. Está bien cercano a computadora, ¿verdad? Y es un Sí. adjetivo. Excelente. Avanzamos. La oración que presenta el complemento apositivo es: por fin habrá retorno a la normalidad. Los alegres niños juegan en el parque. Ese lago, el Ilpoa, se encuentra en la región oriental. Aposición, entonces estamos aquí, ¿verdad? ¿Qué lago? El Ilpoa. Ese lago. Muy bien. Recordemos, aquí le puse una observación. Si va entre comas, la posición es explicativa. Si va sin coma, es especificativa. ¿Qué era nuestro tema aquí? En este caso teníamos coma. Entonces, ¿qué clase es? Es, Aposición explicativa sería. sí, exactamente. Excelente. Bueno, ahora damos la trivia. No fue nada fácil, ¿verdad? Avancemos. Bueno, ahora bien, agrego modificadores a los siguientes sustantivos. Y aquí va a quedar a elección de cada uno. Por ejemplo, si queremos agregarle un modificador adyacente al lápiz, podemos decir lápiz amarillo, negro, blanco, ¿verdad? Sin embargo, si queremos agregarle un modificador preposicional, podemos decir un lápiz de papel, ¿verdad? Sí. U otros ejemplos. Lo mismo podemos hacer con Mario Aleimora. Podemos agregarle un complemento apositivo diciendo Mario Aleimora, escritor paraguayo, ¿verdad? Sí. Cuaderno, también le podemos agregar diferentes modificadores. Puedo decir cuaderno de artes, cuaderno de literatura, o puedo decir cuaderno nuevo, Excelente. cuaderno viejo, dependiendo de qué tipo de modificador queremos agregarle. Teléfono, a ver qué modificador le agregarías a teléfono Nuevo, nuevo. viejo, Y si de quiero que se alta, pueda convertir en un preposicional, puedo decir sin señal, estaría bien. sí, de alta gama también, profe. De De alta alta gama. gama. Te das Sí. cuenta que se puede jugar con este, acá no hay una respuesta fija, acá dependiendo del alumno va a poder ir jugando con los diferentes tipos de modificadores. La profesora eh, Hermoso, alta. alta, hermosa. También podemos decir, podemos convertir esto le podemos agregar un modificador preposicional, como sería la profesora de castellano, de literatura, De ¿verdad? guaraní.
de guaraní, lo que sea. Agua también, agua limpia, agua sucia. Puedo decir también agua con gas, agua sin gas. Todo eso podemos agregarle. Mariano, Alto. alto, bajo. O Mariano, mi ex novio. ¿Quién Mariano? Sí. Mi ex novio. O Mariano, el, el sobrino de X, Carlos, ¿verdad? Lo que sea, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces aquí no hay una respuesta, una sola respuesta para cada uno de estos sustantivos. Va a depender ya de lo que los alumnos quieran agregar, dependiendo qué quieren agregarle. ¿Verdad que sí? Sí, profe. Bueno, y por último, hay un ejercicio para elaborar o redactar un breve texto narrativo. Y ahí se puede utilizar todos los modificadores que estuvimos estudiando el día de hoy. Vale recordar que cuando hablamos de un texto narrativo, puede ser un cuento, una leyenda, un mito, también puede ser una noticia, ¿verdad? La crónica periodística también se puede utilizar, porque aquí no nos especifica literario o no literario, entonces va a quedar ya a, a la decisión de los alumnos si qué tipo de texto quieren escribir, con tal que sea narración y que utilicen correctamente los modificadores estudiados. Y bueno, con esto completamos la clase de hoy. Espero que sea de gran utilidad para todos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, profe. Gracias.